Eh, Estamos desde todos los lugares de la Argentina en esta reunión que es la segunda reunión científica del año de la Sociedad Argentina de Nutrición, y les damos la bienvenida con mucho cariño, esperando que estén bien en estos tiempos tan raros que nos toca vivir, pero que nos acercan a través de la virtualidad. Hoy, para hablar justamente de la pandemia de COVID-19, y vamos a hablar específicamente de obesidad y COVID-19, una tormenta perfecta, como se ha titulado este simposio. Vamos a tener disertantes de lujo, no voy a tomar más tiempo, más que agradecer a las autoridades de la SAN por este espacio, y voy a invitar a la doctora Mónica Katz para que comparta su presentación. Mónica va a hablar de confinamiento, emociones y conducta. Todos conocen a la doctora Mónica Katz, que es médica especialista en nutrición, fundadora del equipo de trastornos alimentarios del Hospital Durán, directora de la Diplomatura en Obesidad de la Universidad Favaloro, directora del Centro Katz, y es nuestra reciente ex presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición. Hola, Moni. Hola, ¿qué tal, Ana? Un gusto. Y bueno, perdón, pero voy a aprovechar a saludar a Daniel, perdón, a Daniel, digo, no sé por qué dije Daniel, a Claudio, que no lo veo hace no sé cuánto, pero también, Claudio Daniel creo que sos. Sí, es Claudio Daniel. Sí, señora, soy Claudio Por Daniel. eso, tanto no estaba. ¿Cómo estás? Un gustazo, Bien, bien. perdón, pero estamos con amigos que no vemos hace tanto tiempo. Que le decía Ana. Así que un gustazo, es como un déjà vu, ¿no, Ana? Vernos con Claudio y con vos, no está Jorge, pero bueno, la verdad que un gustazo, así que bueno, te estaremos escuchando. Bueno, y yo voy a hacer una introducción, gracias Ana, voy a intentar compartir. Y vamos a tratar de comenzar por la primera y hablarles un poco de esto que nos preocupa mucho, ¿no? Que es esta mezcla rara de dos patologías tan fuertemente inflamatorias y de las que seguramente se va a ocupar más Claudio. Y bueno, y en el medio Marianela va a estar contándoles un poco nuevos datos que tenemos en la SAN. En principio quiero contarles que la palabra cuarentena fue usada en Venecia, por ahí por el 1100 a partir de la epidemia, ¿no? Una pandemia de lepra, y se puso de moda la palabra recién muchos siglos después, a partir de la peste negra, ¿sí? en Inglaterra. Así que es un término que no es nuevo, pero muchos de nosotros estamos padeciendo esto de manera nueva, si se quiere, dramáticamente nueva, pero no es algo nuevo para la humanidad. El tema es que no es cualquier cosa. La cuarentena en las personas implica, y hay mucha evidencia. Les voy a contar que muchos de los datos que van a ver hoy, algunos son actuales, ¿sí? Son directamente de esta pandemia de SARS-CoV-2, pero mucha información que tenemos, y es muy interesante cuando me puse a mirar y a revisar, la tenemos de SARS, de gripe porcina, de gripe aviar y de MERS. Es decir, que tenemos, la verdad, es evidencia real de pandemias humanas, no como esta, no tan dramática, no tan global, pero sí de importantes pandemias, no de la gripe famosa, gripe española de hace un siglo. Así que lo que voy a mostrarles, van a ver que en general o son de otros SARS-CoV, anteriores, MERS o SARS o lo que sea, coronavirus o no, y algunas son directamente de esta pandemia, ya tenemos datos. En general, las personas que pasan una cuarentena informan estados emocionales negativos, obsesiones,
quien la tenía peor, rumiación, esa idea invasora, ese pájaro carpintero, síntomas compatibles con estrés postraumático. Algunos presentan estados confusionales, apatía, ira, insomnio, ansiedad, sensación de soledad, porque en realidad no es que están solos, y por supuesto depresión. ¿Por qué? ¿Por qué nos está pasando esto? Entonces quiero introducirlos a un concepto que no siempre tenemos en cuenta y me parece que, bueno, los que nos gusta mucho el tema estrés y emociones nos importan, pero quizá quiero compartirlos con ustedes. Hay dos tipos de factores estresantes que pasamos los humanos. Uno son los llamados normativos. Son eventos estresantes, miren lo que puse, una novia, ¿sí? ¿Quién no se puso nervioso cuando se casaba? Son factores estresantes predecibles, esperables, son comunes a lo largo de la vida. Bueno, algunos no se casan nunca, se salvan, ¿no? Pero también tienen que ver con nacimientos, con jubilación, con retiro, con muerte de adultos mayores. Y puse anciano, porque adulto mayor es 60, 65. Se ve que nos pegó fuerte, entonces Ana, no quise poner Claudia a esa edad, pero sí puse anciano, muerte, es decir, la muerte esperable, ¿no? El hijo que entierra a un padre, a un abuelo. Son desafíos universales, todos los enfrentamos de una manera o de otra en algún momento de la vida, y la verdad que se pueden anticipar. Esto no quiere decir que cuando fallece alguien muy importante para nosotros la pasemos bien, pero son esperables. El humano está preparado y también el entorno. Pero ¿qué está pasando ahora? Tenemos factores estresantes no normativos. Son sucesos inesperados. Un familiar cercano, querido, discapacitado, una muerte abrupta, una repentina disminución de los ingresos, la toma de rehenes, un asesinato, un asalto, un desastre climático, una epidemia, un confinamiento. ¿Qué tiene de particular el factor estresante no normativo? Es atípico, nadie lo espera. Es un desafío nuevo. Es un evento no previsible, no estamos esperándolo, no lo esperamos, no se lo contamos a los jóvenes que nos rodean. Recuerden que los jóvenes viven del relato de lo que vamos contándole como normal, como normativo. Luego está la conexión social, una de las características más importantes que tiene que ver con la supervivencia. Y en esta pandemia, en cualquier país, en nuestro país fue muy prolongada, el aislamiento es uno de los factores que más afecta todo lo que tiene que ver con estados emocionales. ¿Por qué? Porque el distanciamiento social realmente está impactando en la gente. No estamos listos para este distanciamiento y mucho menos para un distanciamiento tan largo, tan prolongado. De hecho, hay trabajos que muestran claramente que las condiciones que están generando el confinamiento y el aislamiento, con estos estresores no normativos, están generando nuevas enfermedades mentales en quienes no tenían hasta el momento, o lo que hacen es reagudizar o agravar las preexistentes. Con la lamentable, les cuento por experiencia clínica, con la lamentable dificultad es que hoy no tenemos hospitales de día para los pacientes con psicopatología grave de cualquier tipo, porque el requerimiento de COVID negativo, el requerimiento de entrar y salir hospital de día terapéutico no lo tenemos hoy. Está muy dificultado, quiero que lo sepan, en pandemia. Es decir, que esta gente no tiene tratamiento. Los psicólogos y psiquiatras están atendiendo virtualmente. La verdad, yo les quiero contar, hay pacientes que no se pueden ver de manera virtual. Hay pacientes que necesitan verse personalmente. Y el problema que veo es que muchos psicólogos y psiquiatras no han visto los pacientes presencialmente desde el inicio de la pandemia. Y los lugares especialmente dedicados a eso tienen muchas barreras para la incorporación de pacientes graves psicopatológicamente hablando. Por otro lado está la privación de las prácticas habituales, el café con amigos, la visita a familiares y amigos en su casa, la interrupción abrupta del trabajo. ¿Quién estaba preparado para no compartir cada día con sus compañeros de trabajo la charla, el small talk, la charla llanita de cómo está hoy, cómo está el tiempo, qué pasó, qué leíste, qué pasó con el diario de ayer?
Esto realmente impactó de manera fuerte y, por supuesto, además, todo lo demás de no planificar, ni siquiera lo laboral, pero tampoco lo económico, incrementa la ansiedad. El otro tema y gran tema es los que tienen chicos. El confinamiento en chicos, hay mucha evidencia, si hay pediatras, léanlo, el impacto es muy grave y sobre todo tiene que ver con el estilo de apego de los papás. Sobre todo la evidencia existe en estilos de apego o ansioso o temeroso en donde los chicos están teniendo cuadros severos. Cuadros muy severos de los papás con estilos de apego no seguro. Recuerden que el estilo de apego es seguro o no seguro, no tengo tiempo de explicarlo más, simplemente le quise tirar temas para los que estén interesados en seguir avanzando en esto porque la pandemia no terminó y estamos a tiempo de hacer cosas, las que no se hicieron hasta ahora. ¿Qué estresores existen durante la cuarentena? El primero es la información. La información en el mundo fue deficiente, pero fue invasora, fue repetitiva, pero inútil. ¿Por qué? Porque la gente no tiene control sobre la información que recibió. Por otro lado, había mucha información falsa, mucha fake news sin evidencia científica que genera una sensación de pánico y ansiedad en la gente. Hubo una falta de claridad que lleva a temer lo peor. Una falta de transparencia de los responsables de comunicar desde los gobiernos y ministerios de salud a nivel de todo el mundo, en la mayoría de los países. Una dificultad de la gente para cumplir un protocolo que no quedaba claro y una confusión en la comunicación y en las noticias de las diferentes fases que atravesaba el confinamiento en cada país y en cada momento. Realmente fue un error. Creo que vale la pena el estudio de especialistas en comunicación, porque hubiéramos pasado mucho mejor todo con una comunicación adecuada basada en la evidencia. El otro fue el tema de los suministros. Los suministros fueron inadecuados en la mayor parte del mundo. Son excepciones. Y no estoy hablando solamente de los suministros básicos, como agua, comida, ropa, etcétera, alojamiento, sino también los suministros de todo lo que tenga que ver con bioseguridad, ¿sí? Y ya no hablo de la gente de salud, de la gente que trabaja en salud, sino de la gente, del ciudadano común. Por supuesto, ya dijimos, una falta de acceso a la atención, las consultas han bajado, no hay tiempo de hablarlo, creo que lo tratamos en la SAN el año pasado. Las prescripciones, la gente no tuvo los medicamentos, se ha interrumpido eso, y por supuesto, de manera intermitente en diferentes países, de acuerdo al ingreso económico de cada país, al PBI, y a veces no de acuerdo al PBI, la gente recibió de manera intermitente lo que necesitaba. Por último, la frustración. La frustración generada por la falta de salida rápida a la problemática, aún con vacunas, aún con buen equipamiento del sistema de salud, la pérdida de la rutina habitual, el poco contacto social, el aburrimiento y la frustración genera más sensación de aislamiento y está agravada por todo lo que dijimos antes. Los humanos somos animales de costumbre y de hábitos, y estamos habituados a diferentes comportamientos habituales, hábitos, en diferentes contextos. Los perdimos el contexto. Hacemos todo en otro contexto en el que no nos es familiar hacerlo. Trabajamos en casa, no estamos listos para trabajar en casa, no estamos equipados. Compramos de manera diferente y compramos peor lo que necesitamos, en fin. Y el gran temor fue el miedo al contagio. El miedo al contagio de la propia salud o de infectar a otros o que se muera la gente adulto mayor que queremos mucho y que no podemos asistir. Tuvo que ver mucho con esta pandemia y se vio mucho más. De acuerdo, les pido que miren ahí, hay trabajo muy interesante. Sobre todo se vio más en mujeres embarazadas y en los que tienen niños pequeños, más allá de que la evidencia mostraba que los niños pequeños no fueron un grupo de riesgo para enfermedad grave o hospitalización. ¿Qué otro tema es importante? La duración de cuarentena. Hay demasiada evidencia que la cuarentena debería durar 10 días. Les cuento, es impresionante lo que encontré. 10 días. Las cuarentenas no duraron 10 días, duraron mucho más. Digo, la cuarentena cerrada, fase 0, 1. Y cuanto más dura la cuarentena,
peor el impacto emocional. Y el estigma. El estigma es a quien enfermaba, la gente mentía y la gente miente que no tiene COVID para poder trabajar igual, para poder salir, para poder ir a relacionarse con sus amigos, y así es como la cadena de contagio genera más frustración, pero también más contagios. Ni hablar el sistema de salud, los profesionales de la salud, todos ellos de alguna manera discriminados. Esto generó mucho malestar. ¿Qué estresores hay post pandemia? Los económicos, básicamente. Se considera que el 42,8% de la población de países del primer mundo, digamos, por decir así, desarrollados, tiene un alto nivel de estrés, ansiedad y depresión por el shock económico que se viene post pandemia. Y bueno, y vamos a entrar en la etapa final de mi charla. Y quise traerlas con un navegante, ¿no? Del Hércules, que es un avión enorme de la Marina de Estados Unidos, que está en la base antártica de Estados Unidos. Y miren la frase de Gary Ackbard: la comida es lo único que te la hace tolerable. Aguantamos el frío, Antártida, ¿eh? Aguantamos el frío, aguantamos el encierro, pero si no comíamos bien, todo el mundo se quejaba todo el tiempo. Lo mismo dicen los de la estación espacial, es decir, los que tienen confinamiento extremo, la comida la ponen en una jerarquía fundamental. Ahora, ¿qué es lo que dice el grupo de Apple frente al estrés? 2/3 de la gente es hiperfágica y solo una parte muy pequeña, una tercera parte es hipofágica. ¿Por qué? Porque perdemos un montón de cosas que vamos perdiendo, porque el aislamiento impacta en el comportamiento alimentario, y el 80% de la gente que sufre o padece confinamiento y estrés cambia la ingesta calórica. En relación a la ingesta emocional, hay dos tipos de comedores: el comedor emocional, que la pasó peor en la pandemia, y el comedor externo, el hedónico. Nosotros con la doctora Anger, ahí tiene la referencia, la ven arriba a la izquierda, hemos hecho un trabajo que está por ser publicado en plena pandemia utilizando la escala de EFCA, y realmente los resultados, voy a mostrarles algunos de los datos que tenemos. Creo que es importante empezar para prepararnos por una próxima pandemia, ojalá que no, pero todos los expertos dicen que es probable que exista en el futuro lejano alguna pandemia. Creo que esta pandemia tiene que enseñarnos a tipificar a la gente, a acompañarlos mejor y a ver quién necesita ayuda o prevención. Las emociones y el estrés puede cambiar la gente. Y un trabajo típico de Fedorikin y de Shiv muestra claramente que simplemente estresando gente en laboratorio, con fórmulas matemáticas complejas, memorizando párrafos enteros complejos o con películas de terror o de acción intensa, luego haciendo a la gente memorizar un número de 2 dígitos versus uno de 7, lo que se logra es que la gente que tuvo que memorizar un número de 7 dígitos come 20% más de torta de chocolate versus ensalada de fruta, y eso que no es políticamente correcto porque eran trabajadores de la salud. Quiere decir que cuando la mejor mente racional está ocupada, la gente come lo que puede, come lo que le gusta, come lo que se llaman comfort foods, comidas de confort. ¿Por qué? Porque en realidad está respondiendo al estrés, y la respuesta al estrés está mediada por el CRF. Y el CRF tiene diferentes fuentes de síntesis, pero las dos importantes que quiero que recuerden hoy es el CRF hipotalámico, pero también el límbico, el que tiene que ver con lo que nos reúne en esta reunión científica, que son emociones, estrés, ingesta y todo lo que tiene que ver aparejado con la enfermedad metabólica relacionado con eso. ¿Y por qué? Porque la respuesta digamos, el estrés está relacionado con recompensa, y la recompensa está mediada por dopamina. Y básicamente la dopamina se sintetiza en el área ventral tegmental. ¿Y a dónde va? Por vía axonal, al núcleo accumbens,
Así que acá ven rápidamente, no hay mucho tiempo, pero sí me parece que vale la pena recordarlo. Fíjense ustedes, del área de la VTA, ventral tegmental, donde se sintetiza, es el lugar de mayor síntesis de dopamina, después va al estriado, ustedes lo conocen por el Parkinson, va a la accumbens, que lo conocen por recompensa y placer. Todo el CRF tiene que ver con este sistema. ¿Y de qué manera se relaciona? Y porque claramente el CRF en el VTA aumenta la actividad motora, hace buscar, motiva a buscar comida, porque el estrés agudo incrementa el disparo de neuronas dopaminérgicas y porque además el estímulo eléctrico en la zona en BTA libera CRF. Lo que quiero mostrarles rápidamente en esta reunión, que no da para más, para intensificar, por qué la gente come. No son tontos ni discapacitados nuestros pacientes. La están pasando mal, están estresados y el estrés tiene que ver con la recompensa y son dos sistemas que interactúan redundantemente. Un trabajo fascinante de Di Renzo, que les pido que lo lean todos, es de julio del año pasado, de la revista Nutrients, una revista que está creciendo mucho, con un buen impacto, mostró que a la izquierda, ven, el estado emocional durante la pandemia, básicamente fíjense que hay depresión en un 60%, ansiedad en el 70%, manifestaciones de ansiedad en el 57%, fenómenos de hipocondria en el 46 y pico, tensión, dificultades respiratorias, pero de pánico, relacionadas con ansiedad, no porque tengan relación con COVID. Dificultades para respirar, taquicardia y también insomnio. Y cuando miran a la derecha, ¿a quién impactó más? Fíjense que siempre las mujeres tienen mayor impacto en todo, depresión, ansiedad, y los hombres mucho más en fenómenos relacionados con ansiedad y pánico, como taquicardia y dificultades respiratorias. Cuando vamos concretamente en el trabajo de Di Rienzo a ingesta y emociones y comportamiento emocional, fíjense que lo que más se ve es necesidad de usar comida, acá a la izquierda, 48%, casi 49% usó comida para manejar sus emociones y su ansiedad. Un 55% necesitó incrementar la ingesta para sentirse mejor y un 8% casi tuvo sensación de mucha ansiedad durante todo el momento de decidir comida. Vuelta nuevamente a la derecha, hombres y mujeres se manejaron diferentes, con mucha mayor ingesta emocional por parte de mujeres, que coincide bastante con trabajos nuestros de la doctora Ángel y nuestros en el equipo. Y este es solamente, para terminar ya, una parte de este trabajo que no está publicado, en el que utilizando EFCA lo que tratamos de ver es los diferentes subfenotipos comportamentales, cuáles correlacionaron mucho más con índice de masa corporal, y como ven, fue mucho más la ingesta hedónica y la emocional, y correlacionando con índice de masa corporal, fue básicamente el EFCA total, es decir, los trastornos de ingesta desorganizada, hedónica, compulsiva, emocional, hiperfágica, pero básicamente las dos que más correlacionaron con un índice de masa corporal con 0,38 fueron la ingesta compulsiva y la hedónica. Así que para terminar, no sé si estoy bien, Ana, o me pasé. ¿Estoy bien? Bien. Quiero tirar algunas ideas. Me parece que siempre que uno plantea un problema, y yo planteé un problema desagradable, lo mal que manejamos la pandemia, yo creo que en el futuro es fundamental un plan de comunicación absolutamente coherente, dinámico y eficaz para la gente, para generar cambio en la gente, para cuidar a nuestra gente. Lo segundo es enfatizar la elección altruista del aislamiento. Lo hizo Corea del Sur y le fue muy bien. En Corea del Sur la gente fue estimulada a aislarse para cuidar al otro, para cuidar al abuelo. No tuvo que ser presionado tanto por el gobierno para hacerlo. Un plan de educación alimentaria durante la cuarentena. No existió recomendación nutricional en cuarentena. Proporcionar suministros, tanto generales como médicos. Cuarentenas breves. La Argentina tuvo la cuarentena más larga de todo el mundo. Esto fue un error absoluto, ¿sí?
No digo que no había que hacer cuarentena, pero no esa cuarentena larga que no nos evitó las muertes, no nos evitó el impacto que tenemos hoy. Una cuarentena voluntaria, como dije siempre, y por supuesto, por último, pero no menos importante, es imprescindible el apoyo psicológico tanto público como privado. Hubo una ausencia absoluta, una inercia política del apoyo de programas de apoyo psicológico tanto públicos como privados, de parte de las obras sociales privadas también. Así que, como ven ustedes, hay mucho para hacer para que nos vaya un poco mejor y, por supuesto, mientras tratamos de mejorar a todos los organismos supranacionales que no estuvieron a la altura, desde la Organización Mundial de la Salud hasta todos los organismos supranacionales, no hablo de gobierno argentino, sino los supranacionales que deberían haber hecho las cosas mejor, tanto para cuidarnos, para denunciar mucho antes la pandemia, para distribuir las vacunas de manera más equitativa. Yo creo que hay manera de cambiar y vivir mejor en este único pobre planeta del que no tenemos reemplazo. Pero para eso necesitamos no solamente que haya un progreso en la ciencia, sino que haya un progreso en el alma y la mente humanas. Gracias. Ay, Moni, nos mostraste de manera brillante la realidad, la tremenda realidad que estamos viviendo. Moni, te quiero decir que ahora te extraño más. Nosotras no nos vemos desde que comenzó la pandemia, que no nos abrazamos. Creo que va a ser mejor dejar las preguntas para el final, pero los quiero invitar a que quien quiera hacer una pregunta o un comentario lo haga a través del chat y luego ojalá tengamos tiempo como para que puedan hacer algunas preguntas con su cámara abierta. Vamos a presentar ahora a la doctora Marianela Aguirre Ackerman. Marianela nos va a hablar de hábitos en pandemia y ganancia de peso. Marianela es médica especialista en nutrición, es magíster en diabetes, es profesora de la Universidad Nacional del Nordeste, directora y docente de cursos de posgrado en la Universidad Favaloro, en la Sociedad Argentina de Diabetes y en la Sociedad Argentina de Nutrición, directora del Departamento de Nutrición y Diabetes del Centro 100 y actualmente coordina el grupo de trabajo de obesidad de esta sociedad que produjo trabajos muy interesantes en estos tiempos que ella nos va a presentar. Marianela. Gracias, Ana. Gracias, Mónica, como siempre, brillante. Y bueno, gracias, Claudio, por compartir con nosotros esta noche. Bueno, vamos a mostrarle datos propios, datos que tenemos de la Sociedad Argentina de Nutrición. Comenzamos hablando de la obesidad afectando los sistemas respiratorios e inmunitarios a través de varios mecanismos. Uno de estos mecanismos justamente podría ser la actividad física reducida, los hábitos alimentarios poco saludables y el estrés y el miedo, que también nos mostró Mónica, que pueden resultar en más aumento de peso y más obesidad. Desde el grupo de trabajo de obesidad hicimos una primera encuesta entre los 45 y 55 días del inicio de la cuarentena. Incluimos 5.635 personas mayores de 18 años, donde tuvimos la variable dependiente que fue ganancia de peso y las variables independientes sexo, edad, exceso de peso previo, salida por actividad laboral o home office, cambios en alimentación, ingesta emocional, consumo de alcohol, alteraciones en el sueño y nivel de actividad física. Esta es la muestra. Fíjense que 8 de cada 10 eran mujeres. En el grupo etario, la mitad eran jóvenes, menores de 50 años, y casi la mitad tenía exceso de peso previo. Fíjense lo que vimos. El 62%, 6 de cada 10, ganaron peso en los primeros 45 a 55 días del aislamiento, y el 78% ganó 1 a 3 kilos, es decir, 6 de cada 10 argentinos ganaron peso en los primeros 55 días de la pandemia. Con respecto a causas de ganancia de peso,
dijeron que ambas, mayor ingesta y mayor gasto, más del 60%, 6 de cada 10 informaron que tanto aumento de ingesta como disminución de actividad física fueron las causas de su ganancia de peso. Con respecto a la relación entre ganancia de peso y las variables que evaluamos, vimos que no hubo asociación con sexo, es decir, si bien fue mayor en mujeres, esta diferencia no fue significativa. Con respecto a edad, sí hubo mayor ganancia de peso en mujeres, en personas jóvenes. La chance de ganar peso en menores de 50 años fue 58% mayor. Con respecto a exceso de peso previo, fíjense, esto fue muy interesante porque la ganancia de peso en los que tenían exceso de peso previo fue el 66% y 58% en los que no tenían exceso de peso previo, con lo cual la chance de ganar peso en los que tenían exceso de peso previo fue 42% mayor. Por otro lado, más del 80% de los encuestados informó haber tenido cambios perjudiciales en sus hábitos alimentarios, la mayoría picoteo y consumo de porciones abundantes. Y la ganancia de peso con respecto a estos hábitos perjudiciales, fíjense que desarrollar hábitos alimentarios perjudiciales fue un factor de riesgo para ganancia de peso. Teniendo en cuenta ingesta y emociones, que también nos mostraba Mónica recién, vimos un aumento en la ansiedad y el aburrimiento como emociones investigadas, y cuando las vinculamos con ganancia de peso, vemos que la ganancia de peso en personas que comieron como respuesta a emociones fue 73% de estas personas, y el 42% de los que no comieron en respuesta a emociones ganó peso. Con lo cual, el comer en respuesta a emociones fue un factor de riesgo para ganancia de peso. Esto fue mayor en mujeres que en varones. Fíjense que cuadruplicó el riesgo, la chance de ganar peso, mujeres que comieron en respuesta a emociones frente a mujeres que no lo hicieron, siendo que fue casi el triple la cantidad de la chance de ganar peso en varones que comieron en respuesta a emociones con respecto a los que no comieron con respuesta a emociones. Con respecto al consumo de alcohol, fue mayor la ganancia de peso en personas que aumentaron el consumo de alcohol frente a los que no la aumentaron, es decir que fue casi el doble la chance de ganar peso entre los que aumentaron el consumo de alcohol frente a los que no lo aumentaron. Con el nivel de actividad física, fíjense, bajo nivel de actividad física, 68.2% de personas que dijeron haber bajado el nivel de actividad física o no haber hecho nunca actividad física, y fíjense, ganancia de peso en personas que tuvieron buen nivel de actividad o bajo nivel de actividad, con lo cual fue 5 veces más la chance de ganar peso en hombres que tuvieron bajo nivel de actividad física y casi 4 veces más el riesgo de ganar peso en mujeres que tuvieron bajo nivel de actividad física. Con respecto a alteraciones en el sueño, hubo más de un 80% de personas que dijeron tener alteraciones en el sueño en estos primeros 55 días de pandemia, y en la asociación vemos que la ganancia de peso entre los que tuvieron alteraciones en el sueño fue un 49% más que los que no las tuvieron. Entonces, estas son las conclusiones generales de esta primera encuesta. La edad joven, exceso de peso previo, haber desarrollado conductas alimentarias no saludables, mayor consumo de alcohol, alteraciones en el sueño, ingesta emocional y bajo nivel de actividad física estuvieron asociados con mayor chance de ganar peso en estos primeros 55 días de cuarentena. Sin embargo, un sexo en particular y la modalidad de trabajo, es decir, salir a trabajar o hacer home office, no tuvieron asociación con ganancia de peso. Ahora pasaron 12 meses del inicio de la pandemia y volvimos a evaluar a 12 meses la relación entre ganancia de peso y variables evaluadas. Esto es algo nuevo porque, bueno, no lo hemos publicado todavía, tuvimos justamente el viernes los resultados de esta encuesta, así que los vamos a compartir con ustedes. Esta segunda encuesta que hacemos a 12 meses, 5.286 personas con las mismas variables que utilizamos en la primera encuesta. Características de la población, fíjese que otra vez 8 de cada 10 encuestadas fueron mujeres, el grupo etario 50%, la franja joven, y el 50% tuvo exceso de peso previo. Esta vez preguntamos dónde vivían y más del 80% pertenecía a 5 provincias, Buenos Aires, Cava, Corrientes, Córdoba y Misiones, si bien hubo representación de todo el país.
En cuanto a la relación entre ganancia de peso y las variables, fíjense qué pasó a 12 meses. El 50% ganó peso, si bien hubo un 30% de personas que mantuvieron peso y hubo un 19% de personas que perdió peso. Comparativamente, aquí vemos a la izquierda 55 días versus 12 meses. Fíjense que el aumento de peso sí en la primera etapa fue 62.1 versus 49.8. Sin embargo, fíjense qué pasó en la distribución según el peso ganado. En los primeros 45 a 55 días, la mayoría ganó entre 1 a 3 kilos. Sin embargo, después, a los 12 meses, la mayoría ganó más de 3 kilos. Es decir que en la primera encuesta, el 21% ganó más de 3 kilos, y en la segunda encuesta vemos que el 63.9% ganó más de 3 kilos. En cuanto a ganancia de peso y sexo, en esta segunda encuesta sí hubo una diferencia. La chance de ganar peso en sexo masculino fue 32% mayor, casi en todo le fue peor al sexo masculino. En cuanto a edad, también en los varones jóvenes fue un 44% mayor la chance de ganar peso. Con respecto al exceso de peso previo, tanto en mujeres como en varones, pero le fue peor a los varones. La chance de ganar peso en los varones fue casi el doble y fue un 62% mayor en las mujeres. Recuerdan que en la encuesta 1 era un 42% mayor la chance de ganar peso en los que tuvieron exceso de peso previo. En esta encuesta vemos que esa chance de ganar peso con exceso de peso previo fue aún mayor. En cuanto a hábitos alimentarios, volvimos a ver que picoteo y consumo de porciones abundantes fue lo que más abundó. Y fíjense esto, qué interesante. Le preguntamos, comparamos la ganancia de peso según cómo les fue con los hábitos alimentarios en el último mes. Los que mejoraron, fíjense, ganaron 19.6%, ganó peso. Esto es el porcentaje de gente que mantuvieron los hábitos, y esta es la ganancia de peso. Los que tuvieron conducta mixta mejoraron algunas conductas y empeoraron otras. Y fíjense los que empeoraron la conducta, 72% de ganancia de peso. En cuanto a desarrollo de hábitos perjudiciales, la chance de ganar peso entre los que desarrollaron hábitos perjudiciales fue mayor, y esto también fue peor en varones. Fíjense, casi 9 veces más chance de ganar peso en varones que desarrollaron conductas perjudiciales frente a mujeres, que quintuplicaron el riesgo de la chance de ganar peso. En cuanto a consumo de alcohol, también fue mayor en varones, más de 5 veces más chance de ganar peso en varones que aumentaron el consumo de alcohol, frente a casi el doble en mujeres, un 80% más de chance de ganar peso en mujeres que aumentaron el consumo de alcohol frente a las que no lo aumentaron. En cuanto a alteraciones en el sueño, también esto fue mayor en varones, más del doble, y un 21% más la chance de ganar peso en mujeres que tuvieron alteraciones en el sueño frente a las que no tuvieron alteraciones en el sueño. Y con actividad física, esto fue mucho mayor en varones, más de 5 veces más riesgo de ganar peso entre varones que tuvieron bajo nivel de actividad física, frente a más de 2 veces el riesgo de ganar peso en mujeres que tuvieron baja actividad física. Entonces vemos que aquí hubo una gran diferencia en varones y mujeres. En sexo, los varones tuvieron mayor ganancia de peso, la edad joven también mayor ganancia de peso, en exceso de peso previo también fue mayor en varones. La única variable que fue mayor en mujeres fue la ingesta emocional. En ingesta emocional, la chance de ganar peso fue mayor en mujeres que en varones, y en todas las demás variables vimos que los factores tuvieron que ver con mayor tendencia, mayor chance de ganancia de peso en varones. Vemos que en la bibliografía hay múltiples trabajos. La verdad es que la mayoría ha tenido mucho menos N que el nuestro. El máximo, fíjense, les muestro acá, 2.000 adultos de Inglaterra que encontraron algo parecidísimo. Fíjense que hicieron encuestas online, los cambios negativos en la ingesta y menor actividad física fueron la mayoría de los cambios encontrados.
Los cambios particularmente se vieron entre participantes que tuvieron mayor índice de masa corporal, es decir que estos hallazgos, si bien con diferentes números, los encontramos a lo largo de las encuestas en otros países. La que fue más parecida en cuanto a valores fue la de España, que encontró un 49% de ganancia de peso, los demás encontraron entre 20 y 40% de ganancia de peso en los estudios evaluados. Y por supuesto, como decía Mónica, tenemos que hablar de recomendaciones de hábitos en pandemia. Deberíamos haber comenzado a hablar antes, pero bueno, quizás datos como estos, y aquí vemos algunas de las publicaciones, hablando de qué tendríamos que comunicar a la gente a la luz de todos estos hallazgos que tenemos. El aislamiento entonces generó cambios en los hábitos de alimentación, se asoció a ingesta en respuesta a emociones y a bajo nivel de actividad física. Vimos que la pandemia profundizó determinados hábitos del estilo de vida contribuyendo a ganancia de peso, y sobre todo que quienes refirieron exceso de peso previo tuvieron mayor prevalencia en la ganancia de peso, y esto podríamos utilizarlo en estrategias de salud para prevenir la ganancia de peso en la población. Muchas gracias a la Sociedad de Nutrición, gracias a nuestro grupo de trabajo de obesidad SAN, con quienes tuvimos el placer de desarrollar estas encuestas, y a todos los participantes, por supuesto, de la encuesta y a quienes colaboraron en su difusión. Muchas gracias, Marianela. Bueno, por eso estamos hablando de tormenta, por eso hablamos de tormenta en esta convergencia de pandemias. Un día la pandemia de COVID-19 va a terminar, pero probablemente no pase lo mismo con la pandemia de obesidad. Por eso estamos acá reunidos para tratar este problema. Y ahora voy a presentarlo a Claudio González. Claudio, también te extrañamos, pero bueno, la virtualidad nos da la posibilidad de tenerte en esta reunión hoy. Cuando quieras, ya puedes comenzar a compartir tu presentación y a desmutearte. Mientras yo te presento, Claudio González es profesor titular de farmacología del Instituto Universitario CEMIC y de la Universidad de El Salvador. Es director de la maestría en diabetes de la Universidad Austral. Es docente de la carrera de médicos especialistas en farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente está en Estados Unidos en su cargo de director ejecutivo de asuntos médicos, Global Medical Affairs en Merck & Co. Y hoy lo vamos a escuchar hablando de obesidad como factor de riesgo en COVID-19. Gracias, Ana. ¿Me escuchan y ven la pantalla? Solo Perfectamente. Para chequear. Excelente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Sociedad Argentina de Nutrición por la invitación, por darme la oportunidad, en realidad, de dirigirme a tantos amigos, y eso es siempre algo de agradecer, porque en última instancia les estoy quitando una parte de un capital tan valioso como el tiempo que tienen ustedes, y que es algo realmente muy importante. Y gracias a Ana, a Mónica, Marianela, por estar aquí junto conmigo, y les agradezco el honor de que podamos tener esta discusión todos juntos, y espero que al final podamos tener algún espacio para preguntas y respuestas y discusión entre nosotros. Entonces, lo primero que quiero decirles es que, pues claro, el tema, vuelvo atrás, es obesidad como factor de riesgo en COVID-19. Cuando uno habla de un factor de riesgo, tiene que tener claro que en la terminología epidemiológica hay una diferencia entre lo que se llama factor de riesgo y lo que se llama marcador de riesgo. La terminología clásica dice que para que uno a una variable la llame factor de riesgo de otra cosa, por ejemplo, para la variable, o para que llamemos a la obesidad factor de riesgo de algo en COVID, tenemos que tener algunos supuestos. Hay algunas cosas que podemos decir de esta asociación entre la obesidad y lo que pasa en COVID. Lo otro que tenemos que tener claro es qué es lo que vamos a medir que pasa en COVID, ¿verdad? Si para que esa asociación sea considerada una asociación que me dice que la obesidad es un factor de riesgo, no solo tiene que haber asociación, sino que tiene que haber algún viso de causalidad. Y por eso, cuando nos aplicamos al análisis de si un factor es un factor de riesgo, le pedimos a esa variable, la obesidad en este caso, que tenga algunas características que me permitan decir que parecería que la obesidad es causa de algunas cosas en COVID.
con todas las limitaciones del caso. Siempre es muy difícil decir cosas sobre la causalidad, etc. Por ejemplo, si yo digo que A es causa de B, A tiene que ser preexistente a B. Que lo digo de una manera muy simple. Si alguien se asume como madre de una persona, la madre debe haber nacido antes de la persona de la que se asume ser su madre. Es decir, básicamente A, la madre, o la condición de maternidad precede a B. La temporalidad es algo que es importante aquí. Y por supuesto, entonces, los estudios prospectivos, los estudios que hacen seguimiento hacia adelante, es decir, miren qué le pasó a los obesos hacia adelante versus los no obesos hacia adelante, bueno, son de más calidad para establecer una relación del tipo factor de riesgo que simplemente los estudios transversales o los retrospectivos. Así que no hablaré demasiado de eso, voy a mencionar algo sobre la temporalidad, aquellos estudios prospectivos, los que empezaron y siguieron hacia adelante una cohorte, bueno, van a tener un valor un poco mayor que otro tipo de estudios. La otra cosa que se pide es, si A es causa de B, si la obesidad es causa de algo en COVID, tenés que decirme de qué algo es causa, de qué pasa. En COVID pasan muchas cosas, entonces, ¿de qué? ¿Con qué está asociado, verdad? ¿Y con qué fuerza está asociado? Y la fuerza es algo que nosotros medimos con algunos indicadores raros que ustedes seguramente conocen, como por ejemplo el odds ratio, como por ejemplo el riesgo relativo, como por ejemplo el hazard ratio. Habrán oído hablar de estas cosas. Riesgo relativo, odds ratio, hazard ratio son, bueno, algo que nos dice, habla de relaciones de riesgo. Es una medida de la fuerza de la asociación. Entonces, cuando nosotros vamos a COVID, por ejemplo, y nos preguntamos por, ¿es el COVID un factor de riesgo? Bueno, una cosa que tenemos que preguntarnos es con qué fuerza el COVID se asocia a algunas complicaciones, con qué fuerza la obesidad se asocia a algunas complicaciones de COVID. Entonces, ¿la obesidad se asocia con severidad con COVID? Bueno, sí. La severidad es mayor en los pacientes con obesidad. Y si decimos que 1 quiere decir que no hay ninguna relación, aquí estamos diciendo que es 3 veces mayor, ¿verdad? La presencia, el grado de severidad, o sea, el desarrollo de enfermedad severa es 3 veces mayor en las personas obesas cuando se las compara con personas no obesas. Algunos de estos estudios son prospectivos. Distrés respiratorio agudo, otra vez, casi 3, ¿verdad? 3, diríamos, veces mayor la presencia o el desarrollo de distrés respiratorio en los pacientes obesos cuando se los compara con no obesos. Hospitalización, alrededor de 2 veces mayor la tasa de hospitalización por COVID cuando se lo compara con cuando se compara obesos con no obesos. Los obesos tienen 2 veces más probabilidad de desarrollar hospitalización o de requerir hospitalización cuando se los compara con no obesos. Los obesos tienen 2 veces más riesgo, casi 1.8, un 80% mayor de riesgo de necesitar ventilación mecánica invasiva y tienen alrededor de un 35% de riesgo mayor de admisión en unidad de cuidados intensivos. Hasta aquí todo parece clarísimo, ¿verdad? Le va peor a los obesos desde el punto de vista y con una fuerza bastante considerable. En muchas de las variables más del doble o el doble, y en alguna, por ejemplo, admisión a UCI, el 35%, que no es menor. ¿Por qué? Porque después viene el tercer problema. ¿Qué pasa con la mortalidad? Y aquí, claro, las cosas se complican. ¿Por qué se complican? Porque cuando uno ya llegó a la UCI, por ejemplo, cuando uno ya llegó a necesitar ventilación invasiva, sea obeso o no obeso, se encuentra en un estado en el que la mortalidad puede estar, digamos, confundida, como decimos en epidemiología, por otros múltiples factores. Y ya llegamos a un estado en el cual morirse, bueno, depende de tantas cosas, ya llegaste al estado en el que estás por morir. Y entonces ahí la obesidad, por supuesto, el efecto puede diluirse un poco. Sin embargo, bueno, hay estudios que muestran que, por ejemplo, este metaanálisis publicado recientemente, muestra que no ven una asociación entre obesidad y mortalidad. Otra vez, no quiere decir que esta asociación no tenga que ver, tiene que ver con la historia previa, ¿verdad? Pero bueno, cuando uno lo mide como mortalidad, puede que no la encuentre. Este mismo metaanálisis muestra, sin embargo, que en Estados Unidos no la encuentran, pero cuando uno va, por ejemplo, a China y a Singapur, sí encuentran que la mortalidad es 4 veces mayor, un 320% mayor, ¿verdad? Y que, por supuesto, pueden tener que ver con distintos grados de desarrollo de sistemas de salud, etcétera, aunque el sistema de Singapur no es precisamente malo. Así que siempre una discusión sobre la mortalidad, no sorprendente, no me preocupa. Sí está claro que desde el punto de vista de las conclusiones, sí me preocupa obviamente que lleguemos a tener este evento, pero desde el punto de vista de las conclusiones no conspira con el hecho de decir que la obesidad complica muchísimo el tema de la evolución del COVID.
o de la enfermedad del SARS-2 COVID-19. Esta situación de la mortalidad y de los distintos eventos, fíjense, también fue vista en otros estudios, por ejemplo, publicado también en Circulation no hace mucho tiempo atrás, en el que ustedes pueden ver varios de los factores, ¿verdad? Por ejemplo, la muerte intrahospitalaria, ¿sí? La muerte hospitalaria o la necesidad de ventilación mecánica, o simplemente la necesidad de ventilación mecánica. Y como ven ustedes acá, hay una relación, en la mayoría de los aspectos, una relación dosis-respuesta, ¿verdad? A mayor índice de masa corporal, por supuesto, mayor necesidad de ventilación mecánica, que esto se ve en esta fila de aquí, en esta última columna, perdón, de aquí. Tanto la edad de menores de 50, entre 50 y 70, y entre mayores de 70, se ve que a medida que aumenta el índice de masa corporal se necesita más ventilación mecánica. La mortalidad, bueno, tenemos ahí algunos temas, como les dije, esto puede tener que ver con el hecho de que cuando uno ya llega a una necesidad de ventilación, después de la necesidad de ventilación, ya, digamos, la muerte, bueno, es difícil diferenciar cuál es el rol de la obesidad de otros factores, ¿verdad? Pero simplemente parece que ahí estaría todo el tema. Y de hecho, algunos metaanálisis, como ven ustedes aquí, o algunos estudios, de recopilación de datos, como es el OpenSafely, muestra que sí hay una relación con la obesidad y la mortalidad, ¿verdad? Que aumenta su riesgo, su odds ratio, a medida que, este es un hazard ratio en realidad. Es decir, lo que ustedes ven aquí es el aumento de riesgo, que puede ser 2 veces más alto en los pacientes que tienen más obesidad, bastante más, índice de masa corporal mayor de 40, pero con una cierta relación dosis-respuesta. Claro, no se encuentra la misma claridad de la relación dosis-respuesta que ustedes encontrarían con la edad. Fíjense con la edad como claramente cada estrato de edad se diferencia mucho del estrato previo, eso lo sabemos desde el principio de la epidemia, ¿verdad? Respecto de varones, como ven, la mortalidad es, y esto no es sorprendente, es mayor en varones. No se vio nada claro con el asma, y sí se ve una relación dosis-respuesta, fíjense ustedes, con el grado de control metabólico en diabetes, fíjense como también una relación desde el punto de vista de la dosis-respuesta mayor para los que están peor controlados en términos de mortalidad respecto a los que están mejor controlados. También algo parecido con reducción de la función renal, y en algunas otras enfermedades, ¿verdad? También se ve una relación en cuanto al aumento de la mortalidad. Como ven, la obesidad juega un papel en diversas circunstancias, en resumen hasta aquí, en lo que tiene que ver con, por supuesto, necesidad de hospitalización, la adquisición de distrés respiratorio, la presencia de distrés respiratorio, la posibilidad de necesitar ingreso a unidad de cuidados intensivos. Con la mortalidad la cosa es un poco más debatible, no es sorprendente otra vez porque uno ya está, cuando llega al estadio de mortalidad ya pasó por los estadios anteriores, entonces es cierto que cuando uno llega a ese nivel el papel ya entra a tener un montón de factores confusores más, pero algunos estudios incluso ven mayor mortalidad con obesidad, como acabo de ver, como acabo de mostrar en el caso de OpenSafely. Y ven este estudio, este es un estudio retrospectivo en realidad, publicado hace unos días, que también ven ustedes aquí como la mortalidad tiene este aspecto en U, que también se ha visto en otros estudios, ¿verdad? La gente con muy baja masa corporal también tiene un riesgo, una probabilidad aumentada de mortalidad. La mortalidad es la más baja cuando estamos entre un índice de masa corporal de 18.5 a 24.9, a partir de eso se mantiene más o menos estable hasta 30, y luego empieza a subir, ¿verdad? En una otra vez relación dosis-respuesta en este estudio que se hizo en Brooklyn, y que de alguna manera resume un poco lo que hemos visto hasta antes. Así que sí es cierto, la obesidad parecería razonablemente comportarse como un factor de riesgo para mayor severidad en los pacientes con COVID. Claro que, como les dije, otra cosa que les vamos a pedir cuando alguien me diga la obesidad es un factor de riesgo, bueno, decime, ¿puede estar confundida esta relación por otros factores? ¿Puede haber otros factores que hagan que yo esté pensando que es la obesidad y en realidad no es la obesidad? Bueno, la obesidad la tenemos aquí en rojo, pero obviamente los obesos son más frecuentemente diabéticos, a los diabéticos les va mal. Muchos obesos tienen más edad que personas no obesas, así que también aquí hay una relación, la diabetes, la edad, la enfermedad previa al cardiovascular o renal, que tiene relación con la diabetes, también con la obesidad, la hipertensión, frecuentemente asociada con la edad, con la obesidad y con la diabetes. Todo esto juega un papel que está presente y que hace difícil que yo diga, bueno, ¿qué porcentaje del aumento de riesgo se le debe atribuir solo a la obesidad? ¿Qué porcentaje se le debe atribuir a la obesidad y a la diabetes? Bueno, es decir, todo esto juega, pero aún jugando todos,
los estudios por ajustes multivariados y otros métodos en general parecen decir que la obesidad juega un papel muy predominante en esta relación. Y todos estos factores tienen en común un fuerte capítulo, que es lo que me va a permitir a mí ahora seguir adelante, que es el tema de un sustento fisiopatológico común, que es el capítulo de la inflamación. Y eso me conduce al tercero de los aspectos. En realidad diría el cuarto, la primera, temporalidad, ¿verdad? ¿Qué estudios prospectivos nos muestran esta relación entre obesidad y mayor severidad en COVID? Lo segundo es con qué fuerza lo hacen, y ahí analizamos el tema de los odds ratios, los hazard ratios, los riesgos relativos, ¿verdad? Cuanto más altos, mayores a 1, más riesgo conlleva la obesidad. Luego dijimos, bueno, pero esto pues, obviamente que la obesidad no cursa sola, no corre sola, así que hay muchos factores involucrados, aún ajustando por ellos, la obesidad parece jugar un papel aumentador de la severidad por COVID. Y entonces el otro punto en el cual uno pone mucho interés cuando trata de establecer si la relación tiene visos de causalidad es la proximidad biológica. ¿Cuáles son los mecanismos que explican? ¿Qué mecanismos biológicos? Uno dirá que el COVID guarda una relación con obesidad. Rápidamente, es decir que si uno ve la fisiopatología en obesos y en no obesos de COVID, uno ve que el COVID ingresa a las células por algunos receptores. El más consuetudinario, el que uno encuentra en la mayor parte de los tejidos, es la enzima convertidora de angiotensina del tipo 2. Cuidado, no es la ACE que nosotros habitualmente inhibimos con un ARA2. Esta ACE es la que convierte, digamos, a la angiotensina 2 en angiotensina 1,7, que es un agente vasodilatador. Pero está ampliamente distribuida, también se ha visto, y esto es hay muy diversa evidencia sobre esto, hay mayor expresión en varones de AC2, hay también los obesos tienen a veces incrementada la AC2. Lo que es cierto es que el virus parece ingresar por esta AC2, ingresa a la célula, y en las células, por ejemplo, esto es la fisiopatología a nivel del aparato respiratorio, ven cómo entra el virus, y puede ocasionar daño a las células. Si ocasiona daños a las células, por ejemplo, estas son células alveolares, una de las cosas que sucede es que las células mueren por un mecanismo particular. El mecanismo indirectamente inducido por el virus es lo que se llama piroptosis. Esa piroptosis hace que ella misma, esta célula, libere al medio, y además libere sustancias al medio, y además libere sustancias que actúan sobre los macrófagos alveolares, todo lo cual hace que se liberen citoquinas. Una citoquina muy importante en esta es la interleuquina 1, otra muy importante es la interleuquina 6, sobre la que hablaremos más adelante, también el factor de necrosis tumoral, etc. Pero todas estas citoquinas provocan alteraciones en las células T, en los macrófagos, en los monocitos, que hace que se pueda perpetuar, se pueda desarrollar y perpetuar una tormenta de citoquinas. En realidad, para la mayor parte de las personas no pasa nada de eso. Para la mayor parte de las personas pasa todo esto que dijimos, pasa que se activan mecanismos que median respuesta a células T, macrófagos y monocitos, pero en la mayor parte de las personas lo que sucede es que el sistema inmunológico, por supuesto, hace que las células que son lesionadas por el virus se eliminen rápidamente. Las células lesionadas se van a reemplazar o se van a eliminar, los virus van a ser neutralizados por anticuerpos neutralizantes, ¿verdad? Y va a haber una inflamación mínima en los territorios pulmonares o en los territorios tisulares diversos en los que el virus puede tener un efecto. Pero en aquellos que sufren las formas más severas de la enfermedad, se produce una disregulación tal que aparece lo que llama una tormenta de citoquinas, que es lo que está marcado aquí. Y esa tormenta de citoquinas que ustedes ven acá, básicamente hace que se activen un tipo particular de macrófagos, ¿verdad? Particular de macrófagos FCN1 positivos, que son los macrófagos que van a jugar un papel negativo en la perpetuación de esta tormenta de citoquinas. Va a haber alteraciones en la célula T y de los monocitos que promueven, como digo, liberación muy sustancial de estas citoquinas, y esto provoca una respuesta inmune disfuncional con infiltración de monocitos, macrófagos y células T, una tormenta de citoquinas sistémica, edema, porque se separan las células y dejan salir líquido que invade territorios como por ejemplo el alvéolo, aparece edema del pulmón y neumonía en ese edema inflamatorio, y aparece luego, en los siguientes estadios, inflamación sistémica y daño multiorgánico. Esto le pasa a cualquier COVID severo, sea obeso y no obeso. Les dije, y para terminar, esto es un tema que puede tener cierto interés, digamos, no siempre, es decir, les dije que la AC2, la enzima convertidora en angiotensina del tipo 2, permite el ingreso del virus a muchas células.
En algunas células no hay tanta expresión de AC2, no hay ninguna, y en esas células hay algunas células en las que puede entrar el virus por otro mecanismo, por ejemplo, la neuropilina 1. Y la neuropilina 1 es, por ejemplo, la sustancia que hace que el virus entre al bulbo olfatorio. Por esa razón es que en el bulbo olfatorio se producen algunas situaciones particulares, las alteraciones del olor, que todo el mundo relata, tienen que ver con esta entrada del virus a este territorio. La neuropilina 1 se expresa más en personas con diabetes y se sospecha que también hay una mayor expresión en tejidos, en varios tejidos, no está solamente en el sistema nervioso, también en el riñón, esto está visto en el riñón, también tendría una mayor expresión en riñón y en algunos tejidos del sistema nervioso en los pacientes obesos cuando se compara con no obesos. Tema de debate, porque siempre son estudios de biología molecular muy complicados, pero de todos modos, tema interesante para tener en consideración. Entonces, lo que dijimos hasta ahora es común a las personas obesas y no obesas. ¿Qué le agrega la obesidad a toda esta complejidad? Bueno, la obesidad le agrega, como se ve en este slide, factores mecánicos, una baja reserva metabólica respiratoria. Hay en general un fitness cardiorrespiratorio que está reducido, hay una caída de la ventilación del volumen respiratorio forzado en el primer segundo, hay una reducción de la capacidad vital forzada, hay unas alteraciones de la contractilidad diafragmática que hacen que el paciente obeso no solo entre más fácil a la necesidad de tener un respirador, sino que es más difícil luego manejarlo, ¿verdad? Además, tiene, por supuesto, mayores condiciones para el estrés cardiorrenal, suele tener valores de presión arterial más alta, un potencial trombogénico más alto y, por supuesto, un mayor riesgo de descompensar diabetes. Todo esto es entre mecánico e inherente a la obesidad. Algo que aprendimos ahora a valorar con otra óptica, del que siempre hablamos, es la respuesta hiperreactiva inmunoinflamatoria. Y este punto es muy importante. En general se dice que el obeso es una persona que cursa con un nivel bajo a moderado de inflamación. Y yo diría que eso es bastante cierto y bastante razonable. Puede haber una inflamación leve en el obeso, pero el obeso está particularmente preparado para responder frente a un desafío de una manera más intensa que las personas que no son obesas. Entonces, si un obeso, y un obeso diabético en particular, se lo expone a COVID, él puede responder. El obeso tiene entonces, como digo, una inflamación leve, moderada, pero tiene una capacidad para responder muchísimo más elevada que para desencadenar esta respuesta, está como listo para gatillar, más alta que la que tienen las personas que no son obesas. Y de hecho, esto lo sabemos de hace tiempo, los obesos tienen una tendencia a que se exageren las respuestas medianas por un tipo particular de macrófagos, ¿verdad? Y se disminuyan las respuestas de macrófagos M2, que son macrófagos que nos ayudan, digamos. Estos macrófagos M1 van a aumentar su actividad con aumento de actividad de citoquinas y adipoquinas inflamatorias, y se va a disminuir la población de macrófagos que en realidad mantienen en control a este proceso. Esto lidera la inflamación crónica, pero en un obeso en el cual probablemente la expresión de AC2 esté más alta, lo que hace que el virus ingrese más, quizá se disemine más. Nada está cerrado sobre la neuropilina 1, como dijimos. Más esta inflamación crónica, más la alteración típica del sistema inmune que está vinculada a esta alteración, pues yo lo llamo un desorden inmunoinflamatorio. Todo esto hace que el obeso hiperreaccione frente al desafío de este SARS-CoV-2, que en realidad en última instancia no es más que un test, digamos, de desafío al sistema inmunoinflamatorio del obeso, y el obeso responde en consecuencia, ¿verdad? Ahora, a esto se le agregan algunas particularidades que en el obeso se ven con mucha frecuencia. La elevación de interleuquina 6, de estas tormentas de citoquinas, tiene muchos niveles de acción, incluso acciones directas sobre el miocardio. Las interleuquinas 6 pueden facilitar el desarrollo de injuria miocárdica en los pacientes infectados y ayudar a esta potencial acción directa que un virus puede tener sobre el miocardio, ¿verdad? Pero la interleuquina 6 juega un papel potenciador de esta injuria. La interleuquina 6 a nivel del sistema nervioso central, en un
cerebro inflamado, como es el cerebro, ustedes saben que la neuroinflamación es un fenómeno en los obesos bastante interesante, este factor puede aumentar la hiperactividad simpática. Y el aumento de la hiperactividad simpática que caracteriza a los obesos, más la injuria miocárdica motivada por interleuquina 2, puede llevar al desarrollo de arritmias. Arritmias que la interleuquina 6, directamente actuando sobre los cardiomiocitos, ayuda a potenciar. Y la interleuquina 6 ayuda también a promover cambios en la actividad enzimática en el hígado. Por ejemplo, ayuda a inhibir el citocromo P450 en un hígado que, por ejemplo, como el del obeso, puede estar afectado por hígado graso. Todo esto, nivel del sistema nervioso central, nivel miocárdico, nivel del hígado, es casi nada cuando se compara con el síndrome inmunotrombótico que caracteriza las formas más graves de COVID-19. Hemos visto que los pacientes que desarrollan un síndrome inmunotrombótico, los más graves, pueden presentar activación fulminante de la coagulación con consumo de factores, y esto puede estar acompañado de trombocitopenia moderada a severa, pero con alteraciones de los tiempos de coagulación y reducción de fibrinógeno, las formas más graves, ¿no? Pero hay siempre niveles intermedios de esta hiperactividad. Y hemos empezado a descubrir que una de las cosas que está pasando con el COVID es que empieza el COVID, entre las cosas que desarrolla, esta tormenta de citoquinas, va a hacer que los neutrófilos empiecen a alterar, que empiecen a comportarse como elementos que alteren la coagulación. Los neutrófilos empiezan a liberar material nuclear a la sangre, lo que se llaman NETs, trampas, ¿verdad? Que tienen que ver, que son extracelulares y que tienen que ver con los neutrófilos, ¿verdad? Y este material nuclear, que incluye ADN, que incluye histonas, que incluye oxidasas, y todo esto que ustedes ven acá, lo que va a hacer es interferir la coagulación. Fíjense que lo que nosotros antes considerábamos que era simplemente una cuestión de las plaquetas o de las cascadas de coagulación, ya empieza a aparecer en el lenguaje de todos los días la palabra netosis, trampas extracelulares mediadas por neutrófilos. Y estas trampas extracelulares mediadas por neutrófilos, que las ven aquí, forman parte muy importante, activadas, mediadas por leucocitos, de el potencial trombótico que tienen ustedes en COVID. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué los NET son particularmente importantes? Porque se ha visto que, por supuesto, el SARS COVID-2 está relacionado con el desarrollo de NETs. Los neutrófilos liberan DNA o ADN a la porción extracelular, al compartimento extracelular, en respuesta al suero con pacientes que tienen COVID. Está visto que cuando los neutrófilos liberan todo este material, fíjense lo que arman acá, arman un desorden terriblemente complicado, arman redes, NETs, atrapan, por ejemplo, plaquetas, y hacen que se aumente el depósito de fibrina, que aumente el factor tisular, que se activen las plaquetas y que se formen esos trombos tan extraños, ¿verdad? O ese fenómeno trombótico que nosotros vemos en los pacientes. Y, por supuesto, también los NETs alteran la función de macrófagos, aumentando, potenciando a la tormenta inflamatoria. Así que es muy común que la trombosis con la que cursan estos pacientes esté asociada también a un grado de inflamación muy, muy notable. Algo interesante a saber es que tengan o no tengan COVID, nuestros pacientes obesos parecen tener más nivel de formación de NETs cuando se los compara con personas no obesas. Y este es un tema interesante. Si la obesidad predispone a que los neutrófilos, los glóbulos blancos, los polimorfos nucleares neutrófilos, estén no solamente aumentados en ellos, sino que también forman NETs con mayor facilidad. Una de las explicaciones de por qué los obesos con o sin COVID tienen un potencial trombótico más alto. Factores de la coagulación sí, pero también, ojo, cuidado con esto de la activación de los neutrófilos y la asociación entre inflamación y COVID. Nosotros entramos a hacer este estudio nos acercamos a los NETs hace varios años. Con el doctor Frextel, en el 2016 desarrollamos un estudio en diabéticos sobre la formación y la gente de la Academia Nacional de Medicina, sobre la formación de NETs en los pacientes. En ese momento no estábamos hablando de COVID, sino simplemente diabéticos, ¿verdad? Y vemos cómo la glucemia aumenta la liberación de la formación de NETs, por nucleosomas, etc. Vemos cómo los diabéticos tienen más formación de NETs
según su glucemia o su hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Pero una cosa muy importante, cuando aumenta la interleuquina 6, fíjense, la formación de nucleosomas, o el factor necrosis tumoral alfa, ambos dos aumentan sustancialmente en las personas que aumentan la interleuquina 6. ¿Qué más nos queda? Bueno, nos queda por decir que es posible que estos NETs y esta particular condición de hiperreaccionar, no solamente con mastrombosis, sino con lesiones de diversa naturaleza, desde musculares hasta miocárdicas, hasta hepáticas, ¿verdad? En los pacientes o renales, en los pacientes que tienen COVID, y que tienen obesidad particularmente. Lo que queda entonces por aclarar, pero ya empiezan a haber trabajos como este, que sugieren que en los síndromes post-COVID, es decir, todas esas condiciones que suceden al COVID, recuerden que varios trabajos señalan fuertemente que después del COVID los pacientes no siempre quedan 100% bien, y que muchos de ellos manifiestan síndromes muy particulares después del COVID. Bueno, parte de esto podría tener que ver con los NETs, o con toda esta actividad inflamatoria que acabo de relatar, tema que es muy interesante y que hay que seguir. Lo que va a pasar después del COVID, lo que es esperable después del COVID, es que veamos muchos de estos síndromes mejor caracterizados. Por ejemplo, ¿cuántos de estos pacientes que eran obesos pero no diabéticos desarrollan luego diabetes post-COVID? El COVID parece afectar, parece interactuar con la célula beta, parece afectar la insulina resistencia. ¿Cuántos de estos pacientes van a desarrollar neodiabetes? ¿Cuántos pacientes de estos van a desarrollar una particular tendencia al tromboembolismo? ¿Cuántos pacientes van a desarrollar fenómenos neuropsiquiátricos o neurológicos después del COVID? Es un tema que todavía es objeto de debate y cuya fisiopatología requiere mayor aclaración. En cuanto a las conclusiones, yo diría: la obesidad constituye un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad severa, de estrés respiratorio, hospitalización en nuestra UCI, o unidad de cuidados intensivos. La asociación entre obesidad y mortalidad reconoce confundidores, como la presencia de diabetes, la edad, la enfermedad cardiovascular y otros, pero parecería que hay razones para sospechar que la mortalidad y la morbilidad están alteradas, y hay un fuerte peso de la obesidad, incluso probablemente más fuerte que otros factores en el desarrollo de estas complicaciones. Se han descrito mecanismos que fundamentan la plausibilidad biológica de esta asociación. Se ha sugerido alguna influencia de la obesidad en el desarrollo de ciertos cuadros sindrómicos post-COVID, desde neuropáticos, como digo, hasta protrombóticos, hasta inflamatorios o neuropsiquiátricos. Y la evidencia subraya la propensión de las personas con sobrepeso u obesidad a disparar fenómenos inmunoinflamatorios potencialmente dramáticos frente a la exposición a ciertos desafíos. Y quizá este sea el punto más importante. Como bien dijo Ana, la epidemia, la pandemia cesará, pero esta epidemia nos puso a las claras, nos puso frente a frente a que los obesos son personas que tienen fenómenos inflamatorios subyacentes capaces de ser realmente disparados frente a cuadros o desafiantes como el COVID. Les agradezco mucho la atención y espero que esto, haya podido, digamos, aclarar algún tema acerca de el papel, ¿no?, como factor de riesgo de la obesidad en esta epidemia, en esta pandemia tan terrible que estamos enfrentando. Muchas gracias a todos. Este aplauso es en nombre de todos y para los tres. La verdad es que fue un lujo y un placer escucharlos. Hay muchas felicitaciones y pocas preguntas, pero yo voy a rescatar una pregunta de Natalia Salcedo, no sé si está por ahí, para Claudio, creo que es. ¿Tenés conocimiento del uso de inhibidores de interleuquina 6 en pacientes con distrés respiratorio? Se han hecho estudios acerca de la utilización de interleuquina 6. Si te digo la verdad, hasta ahora yo no vi ninguna cosa que me haya llamado particularmente la atención en ese sentido. Se ha intentado esa vía, se ha intentado también inhibir el interleuquina 1, etc. Estudios muy chiquititos. Por el momento les diría que no hay conclusiones definitivas, digamos. No apareció nada que, digamos, en ese área nos diga, bueno, vamos a una cuestión magnífica, ¿verdad? Gracias. Ahora hay una pregunta que quien quiera responderla, me parece que es importante que nos vayamos de esta reunión habiendo escuchado cómo estudiar, qué hacer luego de que el paciente cursó la enfermedad. Cómo podemos evaluarlos y cómo podemos evitar
las complicaciones a futuro. No sé quién quiere responderla. Creo que Mónica está queriendo Estoy muteada, ¿no? sí. Bien, no, simplemente en general el protocolo final no hay, porque como decía Claudio, creo que este es un work in progress y me parece que esta pandemia nos va a dar para investigar añares. Pero básicamente, dada la problemática, lo que más hay que, de alguna manera, estratificar es el riesgo del long COVID, básicamente en marcadores, biomarcadores inflamatorios y con foco en coagulación y función cardiovascular, más allá de la respiratoria, que es la que todos tienen más claro, ¿no? Yo creo que esos son las cuatro áreas: respiratorio, inflamatorio, cardiovascular y funcional cardiovascular, porque hay mucha gente que está quedando, lo que se ve, con fenómenos trombóticos pero 1 o 2 meses después, lo cual te digo, como médico te preocupa, ¿no? Un poco, porque no es que el paciente viene sin nada, no es que el paciente diabético, obeso o añoso, aunque sea insulino resistente, no diabético, viene así, como una hoja en blanco, viene con patología, viene con inflamación, viene con todo este compromiso. Con lo cual creo que no sé si todavía el mundo médico está tomando a la evaluación post-COVID de manera protocolizada. Yo creo que va a haber que desarrollar una guía. Estoy de acuerdo, y habrá que ver qué pasa con los diabéticos, como digo, la neodiabetes es una cosa que se puede aparecer allí, hay mucha razón por la cual sospechar que a lo mejor pueda aparecer. Parecería que con esto le estamos siguiendo de atrás siempre al virus, es decir, fíjense que la primera parte parecería que el virus produce lesión, bueno, pero lo que produce el virus es entonces primero dijimos, bueno, tratemos con el virus, ok, nos encontramos con el virus, pero el virus ya produce algo que cuando lo encontramos ya hay una tormenta de citoquina, bueno, entonces inhibamos la citoquina. Cuando inhibir la citoquina ya están activadas las células, con lo cual las células siguen su patrón. Es una enfermedad que tiene la hemos venido siguiendo de atrás en la biología también. Entonces, veremos qué pasa. Hay drogas que se están estudiando para ver si podemos, como antivirales, darlas en los primeros días, no es lo mismo darlas después. Es decir, es un tema muy interesante. Y respecto de lo que queda después, efectivamente, creo que hay que ver cardio, respiratorio. Mucha gente hay que reentrenar respiratoriamente, o sea, hay que hacer ejercicio, hay que restablecer, rehabilitarlos respiratoriamente. Trombosis sí se ven después en algunos pacientes. En fin, un poco lo que dijo Mónica. No abandonar al paciente. Y lo psicológico, esas sensaciones, hay sensaciones que quedan en los pacientes muy complicadas. Y hay algunas cosas que quedan en los pacientes que uno dice, bueno, yo no estoy tan seguro de que esto sea solamente, no hay tantísimos casos relatados, pero hay casos de hasta alucinaciones. Sí, alucinaciones, depresiones severas, de gente sin antecedente, ojo, sin antecedente. Absolutamente sana. Sí. Y eso, bueno, llama la atención acerca de qué les quizá hable de inflamación cerebral, evidentemente, neural. neural. Como le digo, el virus puede acceder a ciertos territorios, así que... A mí me parece, Claudio, Marianela, Ana, a mí me parece como todo, cuando uno piensa modelos globales, a mí me parece que la gran deuda de la ciencia es por qué no vimos venir un tipo de virus así. Si lo vimos venir, ¿por qué no se denunció a tiempo? Si no se denunció a tiempo, ¿por qué no se controlan todavía? No veo movimiento de control de laboratorios biológicos, no lo veo, no estamos viendo. No solamente en China, no solamente en China. Piensen que ahora por el COVID hay un montón de laboratorios que no tenían una investigación fuerte en el área de biológicos y hoy la están teniendo de virología. Digo, ¿hay protocolo de control de bioseguridad suficiente para la cantidad de laboratorios trabajando con virus? A mí me parece, Claudio, que, como decís vos, si no vamos a venir siempre después. Sí, yo lo que creo que el virus, independientemente, yo creo que la pregunta es si todos tienen, no sé, si siguen criterios, no lo sé, y que sospecho que no en todos los casos. Pero yo creo que el virus es perfectamente factible su existencia en el medio, que esté en el medio. El mundo está ganando espacio cada vez más, a la civilización, entre comillas, cada vez deja espacios a que el hombre se confronte con elementos que no se confrontaba antes, entre otros virus,
que además tienen la particularidad de que cambian, en fin, que se recombinan, etc. Entonces, creo que encontrarnos con agentes biológicos es muy probable, y de aquí en adelante es también muy probable. Algo que hay que decir a favor de la humanidad, a pesar de todos nuestros desencuentros, es que en un año hemos desarrollado vacunas. Cosa que normalmente la humanidad le tomaban milenios, la primera vacuna, ¿no es cierto?, 1770 y pico. Quiero decir, en realidad le tomaba muchísimo tiempo. Hoy se han desarrollado más rápido. El problema es que la humanidad es muy grande, está en un estado deliberativo desde hace mucho tiempo. Como vos decías o marcabas, es muy difícil que alguien siga una cuarentena por más de 10 días, y es muy probable que eso haya sido difícil siempre en la humanidad. Y creo que, bueno, que esta es una de las pandemias que hemos enfrentado. Probablemente otras no se notaron tanto, pero vendrán otras. Vendrán otras, seguro. El tema, por eso yo creo que en este momento el gran desafío, más allá de lo que está diciendo Claudio, que sería el tratamiento, entendiendo más la etiopatogenia, que no la tenemos clara todavía. Vamos por el lado de la inflamación, pero necesitamos detalle, el control y la protocolización del post-COVID, pero a mí me parece, no sé, con la cabeza, como yo me dedico a prevención y a todo lo que sea eso, a mí me parece que hace falta algo que es mucho más sencillo y que es armar estructuras colaborativas. Hace poco me enteré, Claudio, que en algunos países hay think tanks preparando al mundo para problemas que no existieron. Existen, en 2, 3 países del mundo, nada más. No los voy a nombrar, pero digamos, en 2, 3 países existen think tanks que cobran de los gobiernos para pensar soluciones para problemas que todavía no tuvimos. Me parece que esto tuvo que ver con esos países que pudieron reaccionar más rápidamente a esta pandemia con menores costos de vida. Ojalá no nos toque vivir otra pandemia como esta y podamos ocuparnos entonces de la pandemia de obesidad. Me gustaría que también hagamos un breve comentario sobre un tema que entiendo no está cerrado, y es la efectividad de las vacunas en pacientes con obesidades severas. Los trabajos que yo revisé, no tengo experiencia en vacunas, pero revisé trabajos de efectividad en vacuna de hepatitis, vacunas de gripe, una más, vacuna de, gripe y hepatitis, la eficacia es menor. La eficacia es menor. Es decir, que la experiencia que tenemos es esa. No sé si Claudio o Marianela tienen experiencia de datos de eficacia hoy con las vacunas para este SARS-CoV-2. No, que yo sepa no se publicó nada que nos diga que tengan, pero digamos, con otros virus, como por ejemplo el H1N1, los obesos tienen más dificultades para inmunizarse. Por ¿no? eso. Entonces eso no hace que uno diga, bueno, entonces, ¿qué pasa? No es seguro, pero... Tenés que tener la seguridad de que el paciente se vacune. Lo que hay que hacer es insistir en la vacuna. Muchas veces no insistimos en las vacunas, otro mensaje importante, en esta población hay que insistir en las vacunas, en la vacunación hay que darla, hay que hacerla. Claro, el gran tema es el movimiento antivacunas que fue generado y estimulado por la mala comunicación, ¿no? Yo creo que no se puede, la transparencia es buena, pero la transparencia puede generar movimiento antivacuna. La transparencia, digamos, de la ciencia que genera verdades o certezas transitorias, ¿no? Y la otra cosa que me parece importante, Ana, respecto a lo que Ana planteaba, me parece, aunque no lo estoy viendo, Ana, que esto da para que le demos un poco más de jerarquía al abordaje preventivo de la obesidad en el mundo. Pero no me parece estar viéndolo, no sé qué opinan Claudio y Marianela, porque como mostró Claudio, no para mortalidad, pero para internación, hospitalización, intubación y todo lo demás, no hay duda que obeso diabético le va peor. Te digo por qué estoy absolutamente de acuerdo, porque no hay forma, es decir, vos podés prevenir, es decir, una vez que empiece una pandemia de estas pandemias se juegan en meses. Una persona que era obesa lo era antes.
Vos no podés, bueno, ahora a partir de ahora, para prevenir que le venga el COVID, empecemos a dejar, o sea, empecemos a hacer todo para que deje de ser obeso. Es imposible pensar en eso, es decir, el paciente ya es obeso. Y estas enfermedades, sobre todo las que son respiratorias, y de esas vamos a tener un montón, ¿no es cierto? O son muchas de las pandemias que hemos visto en la humanidad. Entonces, digo, cuidado, porque en esos casos los pacientes ya vienen con todo ese bagaje que yo les decía antes, sustrato inflamatorio más mecánico. Tipo que tiene mala contractilidad diafragmática, un tipo que tiene mal BEF, que tiene mala capacidad vital. Bueno, esa persona, Peor compliance Pero cardíaca también, cuando claro. empiece la enfermedad no hay forma de hacer nada. ¿Qué hacer? es que acá se está haciendo justamente lo contrario, porque se están postergando los tratamientos de aquellos pacientes con obesidades más severas, impidiendo el acceso, por ejemplo, a las cirugías bariátricas, porque hoy no se las considera una prioridad. No, no, por eso digo, ojalá, yo tenía más esperanza antes, ¿no? Cuando empezó la pandemia el año pasado, dije, bueno, como hay dato de que obesidad y diabetes o insulinoresistencia, todo este fenómeno, no hay duda de que es un factor de riesgo para pasarla peor, digamos, no para contagiarse, pero para pasarla peor, no para morirse. Ojalá los gobiernos entiendan, creo que no va a ser ahora, creo que va a tener que decantar. Yo creo que la gran inversión de investigación hoy va a ser prioritariamente hacia fármacos, vacunas, etcétera, lamentablemente. Y me parece que tiene que haber un grupo que trabaje. Ustedes saben que la OMS ya no pretende bajar la obesidad del mundo, la prevalencia. Saben que el objetivo de la OMS es estabilizar Claro. la obesidad. Mirá cómo la Pero ves. ojo con la mortalidad, sí mata, ¿eh? O sea, ojo que los datos que mostré son la dureza epidemiológica de un metaanálisis, etcétera. Pero no olviden que cuando uno ya llega al momento, entró en terapia intensiva, bueno, ahí entran todos en terapia intensiva, están en otra condición. Pero cuando uno analiza crudamente lo que pasa con la mortalidad en diabetes, perdón, en obesidad, claramente aumenta la mortalidad. Sí, sí, sí. No quiere decir que todos los obesos van a morir. Claro, a eso voy, claro. Pero sí si no es una entidad menor, pero bueno, nada. Yo Pero bueno, sí. quisiera que, y los invito a quien quiera, a terminar esta reunión con un mensaje optimista, con algo que sí podamos hacer para estar mejor, para estar más fuertes, para poder defendernos en caso de que tengamos, que podamos contraer la enfermedad. ¿Qué podemos hacer en esta sociedad donde está lleno de médicos y licenciados en nutrición? ¿Qué podemos hacer desde la nutrición para fortalecernos y pasarla un poco mejor? Porque sí creo que podemos hacer cosas, ¿no? Para mí hay dos cosas que tenemos que hacer. Una, como dijo Claudio, es seguir comunicando ciencia. Ya sé que la ciencia es complicada porque son certezas transitorias, a la gente le gusta el tip, decime qué hacer. Pero bueno, tenemos que seguir comunicando ciencia, investigando, y no va a ser conocimiento definitivo, va a ser transitorio. Y la otra sí, desde la nutrición, a mí me parece que hay que hacer un combate, y hablo la palabra combate, al ayuno intermitente, porque cuando comes solamente 4 horas al día, seguramente no hay forma de incluir todos los micronutrientes que intervienen en los fenómenos y en la defensa antiinflamatoria. No hay. Te guste o no te guste. Cuando comes 4 horas al día, no hay manera de meter todo lo que tenés que meter. Y lo mismo con las dietas hiperproteicas, hipergrasas, porque solamente una dieta hiperproteica, hipergrasa, simplemente desde el cambio de la microbiota ya tenés una disbiosis y mayor prevalencia de diabetes, de obesidad y fenómeno inflamatorio. Así que si se puede algo bien desde la nutrición, es cuando se habla de ese tema, lamentablemente 2 dietas muy de moda que para mí con COVID no sirven. Les cuento que hay enorme evidencia, no con COVID, pero con MERS, SARS, aviar porcina, hay evidencia que en las personas
en las que no había una alimentación balanceada con déficit vitamínico, no solamente el virus muta más rápido, sino que además la defensa antiinflamatoria fracasa. Es decir que, sin duda, alimentación sin dietas locas y seguir comunicando ciencia de la diabesidad, si queremos. Bueno, creo que... Quería hacer un aporte, Ana, con respecto, creo que también es importante que esta pandemia ayudó a visibilizar la obesidad más allá de un factor de riesgo cardiovascular, más allá de un factor de riesgo de diabetes, más allá de un factor de riesgo de cáncer. Creo que los trastornos de la inmunidad también forman parte de las comorbilidades y por eso es que la inmunonutrición, como decía Mónica, es tan importante. Cuando hablamos de qué comer, no solamente tener en cuenta cubrir las necesidades básicas y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, sino también mejorar la inmunidad, y tengámoslo en cuenta entonces a la hora de diseñar programas de alimentación para nuestros pacientes, y sobre todo para nuestros pacientes con obesidad, que como vemos son los que la pasan peor. Bueno, creo que... Claudio quería decir algo. Claudio? Solo quería enfatizar el hecho de que hay cosas positivas, Ana. La humanidad hubiera enfrentado una peor tragedia, digamos, hay escenarios mucho mejores, de luego, una OMS, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, en lugar de anunciar la catástrofe, en lugar de ser un relator de la catástrofe, podría haberse puesto a la cabeza, pero bueno, la política está como está y el mundo está como está, y no es la primera vez que el mundo está en estas condiciones. Pero eso es malo. Hemos reaccionado como tribus, no como una civilización, no como realmente un conjunto humano. Pero hay cosas positivas, digamos. Está claro que tenemos conocimientos, que tenemos respiradores, que tenemos gente entrenada para usarlos, que hemos tenido, que hemos aprendido que tenemos la dexametasona, que tenemos... La dexametasona, me encantó. Que hemos podido desarrollar vacunas en un año, y que hemos, más allá o más acá, tenido algún tipo de contención en los sistemas de salud, que por supuesto han tenido que lidiar con, por ejemplo, como está pasando en la India ahora, con una catástrofe realmente de proporciones inauditas. Así que hay muchas razones para las cuales estar contentos. No contribuir con la desinformación es nuestra obligación, y por eso estamos acá, y nadie puede sentirse digamos, ingenuo en esto. Uno tiene que contribuir con la medida apropiada, con la información adecuada, y tratando de ser mesurado, tanto en el éxito como en los fracasos. Conducir es eso. En última instancia, lo último que quería decir es, pero cuidado, era un poco esto de advertir. La historia es, estemos preparados para la próxima, ojalá no pase en nuestras vidas, estemos preparados, no hay que asustarse, hay que evitar que suceda lo que dice Camus en el último capítulo de La Peste. Cuando termina la peste, toda la gente festeja. Y entonces el doctor, que es el héroe de la peste, del libro de la peste, piensa, ok, en esta celebración está todo bien, pero ¿saben qué? Es porque la gente no sabe que la peste no se irá, y que algún día mandará a sus ratas, ¿verdad?, a deambular por esta ciudad próspera. Y la humanidad, una de las quiebres más importantes que yo siento que hemos tenido en esta última etapa, es que la humanidad, que se sentía próspera, que se sentía invulnerable, fue atacada por un microorganismo que no se ve, que no sabemos ni dónde está, que no lo podemos medir, ni siquiera es fácil verlo en el microscopio. Con lo cual no sabemos, al principio no sabíamos si tocábamos algo, si nos íbamos a enfermar. Fíjense la cantidad de conocimientos que hemos adquirido. Esta es la parte positiva. La parte negativa es, y también es una parte positiva, el haber podido descubrir que fuimos soberbios, que tenemos una soberbia mucho más alta que nuestras capacidades, ¿verdad? Finalmente, decirles, tengo fe en que la humanidad aprende. La verdad es que cuando salgamos de esta peste, volveremos a la celebración. Pero ojalá que los que estemos acá lo tomemos como una enseñanza de vida, para que los que vengan más allá aprendan que alguna vez hubo una peste, y que probablemente otra vez las ratas deambulen en algún momento, ¿sí? Así que cuidado con este asunto. Bueno, buenísima. Nos quedamos con este cierre que nos regaló Claudio. También aprendimos a dar abrazos virtuales. Un abrazo a todos ustedes, a las autoridades de la SAN, que algunos veo por ahí, y a cada uno de los que participó hoy de esta reunión. A los disertantes, felicitaciones. Gracias. Hasta pronto. Gracias a todos. Hasta pronto.